En la reflexión editorial del día de hoy quería tomar como disparadores algunas reflexiones de uno de los grandes filósofos que ha tenido nuestro país, extraordinario. Un filósofo extraordinario, un pensador increíble, un gran debatidor además, un gran docente de la filosofía, que era José Pablo Feynman. José Pablo hoy se cumplen 3 años de su fallecimiento. Y me parecía que la manera de homenajearlo a él y a la familia y a su familia, que seguro lo extraña tanto, era recordándolo con aquellas reflexiones filosóficas que él hacía, que nos permiten analizar el presente. En aquel momento lo permitía y hoy también. Y elegimos 2 fragmentos sobre su mirada en relación al poder y a la verdad, y en relación a la conciencia y la conciencia crítica, que era una manera de homenajearlo, pero también de darnos insumos para pensar este presente. Vamos a escuchar a José Pablo Feynman, cuando habló del poder y la verdad, en aquel programa que tenía en Canal Encuentro, Filosofía Aquí y Ahora, que era extraordinario, en el año 2015. José Pablo Feynman hablaba del poder y la verdad y decía esto. La verdad, lo siento, no existe la verdad. Lo que existe es la interpretación de la verdad, y lo que existe es la verdad que el poder puede repetir 30.000 veces, 50.000 veces, 60.000 veces en un día, hasta que usted se la crea. Si hay interpretaciones, entonces el poder tiene justamente el poderío de imponer la suya. Esto es el poder. El poder es la capacidad que tiene un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos. De lo que se trata para el poder es de imponer esa verdad. Poder y verdad. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado hace un tiempo, no? Nietzsche decía que la realidad no existía, que lo que existía son interpretaciones. Y es cierto que entonces, qué difícil está alcanzar la idea de verdad. ¿Cuál es la verdad de este presente? ¿Que la Argentina está en sus peores momentos en términos sociales? ¿O es la verdad que el gobierno y algunos medios no cuentan de que estamos en un camino de progreso y que todo está empezando a funcionar y arrancar? ¿Cuál es la verdad? ¿La que hoy te puede contar una familia de un barrio humilde de La Matanza? ¿O la verdad que pueden contarte algunos que no tienen que estar pensando cómo llenan su mesa de Navidad ni a dónde van a ir de vacaciones porque está medianamente resuelto? ¿Dónde está la verdad? Y quizás podamos decir que la verdad son las dos. Es tanta verdad que alguien pueda tener resuelto su futuro mediato o inmediato económico y su disponibilidad para irse de vacaciones, como que hay tantos otros millones que viven la realidad contraria. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad son todas. Por eso también José Pablo siempre decía que no hay una sola verdad, que hay muchas verdades que se odian entre sí, decía José Pablo. Y el poder tiene la capacidad de instalar su verdad como la verdad de todos nosotros y de nosotras. El gran éxito del poder es que la víctima de cualquier hecho tome como relato propio, como verdad propia, la verdad del poder. Hoy, si lo traducimos, sería algo así como: el poder lleva adelante políticas que a vos te generan un ajuste económico terrible, y vos, en vez de rebelarte frente al ajuste, lo que decís es, bueno, al fin y al cabo este ajuste me lo tengo que bancar porque vale la pena el sacrificio, porque tal o cual cosa. O sea, terminaste siendo el vocero del propio discurso de ese poder que te recortó a vos derechos y posibilidades. Por eso Feynman dice: ¿en dónde radica el poder? En la capacidad de imponer la verdad propia como la verdad colectiva. Todos nos tenemos que convencer de una realidad social determinada, aunque seas víctima de esa realidad. Entonces, cuando nosotros muchas veces dijimos estamos frente a una disputa de relatos, sí, claro, estamos frente a una disputa de verdades.
Y en la vida uno puede leer los contextos, interpretarlos, pero uno elige qué verdad decide recorrer, ¿no? Uno elige. Si es tan verdad que hay muchísima gente que tiene derecho a ganar cada vez más, como tan verdad que hay muchísima gente que cada vez tiene menos, ¿de qué lado elegís estar parado frente a la vida? Que no significa que odies uno a otro, ni que creas que aquellos que no tienen no deben tener más. No, no. Sino frente a qué realidad te parás, qué realidad querés representar, qué realidad querés defender. Más allá del resultado final, más allá de si está de moda o no está de moda. Ayer me enteraba de la noticia de que por las habilidades de Caputo, la minería no está pagando los impuestos que tiene que pagar. Se está llevando el oro. ¿Y qué deja acá? Nada. Bueno, ¿de qué lado cuál es la verdad que uno abraza? La verdad de decir, bueno, esto es necesario para garantizar que esas empresas siguen invirtiendo. ¿O es la verdad que te dice que por ese tipo de evasión o por ese tipo de actitudes, mucha gente cada vez tiene menos? Es una verdad en la que te posicionás y elegís. Pero hay otra mirada más de José Pablo Feynman que quiero, a los 3 años de su partida, reflexionar con ustedes. Es cuando habla de la conciencia crítica. La conciencia de aquel que padece la indignidad. Es decir, entonces yo diría que gran parte de la tarea de la filosofía es revelarle o conseguir que aquel que está sumergido en el oprobio durante su existencia tome en algún mundo conciencia de este oprobio. En la medida en que toma conciencia de este oprobio, la decisión de cambiarlo empieza ahí. En la medida en que no la toma, va a seguir siendo siempre una mera cosa de un aparato que la explota. Bien, la conciencia crítica y la necesidad de que los oprimidos tomen conciencia de su lugar de oprimidos. ¿Saben cuál es el problema histórico de la clase media? Que bajo muchísimo gobierno fue oprimido, pero nunca quiso aceptar su condición de tal, porque eso los asemejaba a las clases más pobres. Entonces, yo cada vez tengo menos guita, a mí no me alcanza el salario, yo no me puedo ir de vacaciones, yo no puedo cambiar el autito, yo no me puedo dar estos gustos. Sin embargo, el reconocerlo y el ser consciente me iguala a aquellos sectores que yo en el fondo desprecio, que son los sectores populares. Entonces yo no quiero tener el discurso del pobre. ¿Cómo voy a tener el discurso del pobre? Si yo no soy como esos negros yo no quiero tener el discurso del pobre. Entonces tomo el discurso de los que tienen, aunque no tenga. Y aunque aquellos que tienen cada vez tengan más, y yo como clase media cada vez tenga menos, nunca voy a tener el discurso de los de abajo. Porque creo que si tengo el discurso de los de abajo, me parezco a los de abajo. Entonces quiero tener el discurso de los de arriba, a ver si me quedo agarrado y evito caerme de este precipicio al que siempre te empuja la derecha cuando gobierna. Entonces, junto las dos reflexiones de José Pablo Feynman, cuando hablamos de que el poder es quien tiene el instrumento para instalar su propia verdad como la verdad de todos. Por eso hay que luchar por la pluralidad de voces. Porque si además de eso el poder tiene monopolio de la comunicación, imagínense cuánto más fácil le hace la tarea. Pero al mismo tiempo, si el poder es quien tiene el instrumento para instalar su propia verdad como la verdad de todos, la necesidad de ir construyendo conciencia crítica. Sos víctima de este modelo. Estás siendo esclavizado por una realidad determinada. También José Pablo Feynman, cuando tenía que explicar la dialéctica del amo y el esclavo, cuando hablaba de Hegel, otro gran filósofo, decía, ¿saben por qué el amo manda? ¿Saben por qué el amo es amo y por qué el esclavo es esclavo? Porque el amo tiene la decisión de matar. Entonces el esclavo tiene miedo a morir. El amo demuestra, mirá que si quiero te mato porque vos sos una cosa. Y el esclavo eso lo sabe. Entonces, como tiene miedo a morir, se queda donde está. Entonces, Feynman planteaba, ojo,
que si el esclavo empieza a tomar conciencia, todo figurativamente, claro, si el esclavo empieza a tomar conciencia de que él también es capaz de rebelarse ante su amo y generarle daño a su amo, ojo que el miedo se puede cambiar de bando. Entonces el amo puede empezar a tener miedo y empezar a tener conciencia de que él también puede morir. Entonces el amo es tanto amo por su convicción de que puede matar, y el esclavo es tanto esclavo por miedo a morir. Si el esclavo siente que también en su conciencia es capaz de atacar al amo, quizás el amo tenga el miedo a morir y los roles inviertan. Todo figurativamente, por favor. José Pablo, necesario siempre. Y hoy, traer su voz, su análisis, su filosofía, para entender lo que nos pasa. Política